Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la decimocuarta parte de Schwarzschild, Asociación Criminal. Después de un tiempo la migraña me afectó severamente. Uno no siempre puede funcionar, aunque sea extraño para la gente que escucha el podcast, pero también esa información forma parte de todo. Todo esto también debe lograrse ahora, especialmente después del coronavirus, amigos. Espero me disculpen un poco. Cuando pienso en el nuevo estrés de esta vida, cuando a veces tengo que hacer algo que algunos conocerán, por supuesto también pienso en el viejo estrés. La primera vez que me enfermé por la criminalidad, psicológicamente muy afectado. Son estos temas los que ahora salen aquí, los que retomo, de los que hablo, los que realmente siempre me recuerdan no quemarme tan rápido por dentro. Me impuse esta vida rápida, siempre presionado por la avaricia del gran dinero. Este juego manipulado de ellos, del que nosotros también nos beneficiamos por detrás, pero no importa, ya no se trataba del juego de la estación de radio, sino que ahora en realidad estábamos heridos en nuestro honor. Ellos intentaron buscar ayuda con los Hells Angels y así sucesivamente, y ahora nosotros dijimos, no importa cómo, solo el hecho de que intentaron dejarnos fuera, que intentaron traicionarnos, les pusimos una multa de 25.000 euros. Ya había visto el principio del castigo en algunas series. Como ya he dicho antes, es una herramienta común dentro de los ambientes criminales. Imponer un castigo también se hace muy a menudo dentro del propio grupo, dentro de la propia estructura y estatutos en clubes de motociclistas, incluyendo grupos criminales. Y estas multas se imponen cuando, por así decirlo, se ha violado alguna regla, cuando alguien ha hecho algo que desde el punto de vista de los criminales no está permitido. Eso es muy curioso porque, como siempre digo, también entre los criminales hay muchísimas reglas. Estas multas entonces se imponen y de hecho se ha creado toda una industria de multas, especialmente en Rostock, donde esto se volvió algo muy común. Nos hicimos cargo de eso. Siempre vi estas multas con un poco de escepticismo, porque si arrinconas demasiado a alguien puede reaccionar de forma inesperada y acudir a la policía. También pueden comprarse un arma, aunque supuestamente tengas más fuerza, respaldo, poder y todo eso. También pueden obtener un arma, un cuchillo, defenderse, atacar, y la policía y demás están presentes. Y eso siempre fue algo que yo decía, bueno, ese no es necesariamente mi negocio principal, porque de todas formas siempre tienes un pie en la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Extorsión con robo? Sí, por eso te pueden caer fácilmente 3, 4, 5, 6 años. Eso no es un delito menor. Entre criminales se asume que, bueno, cuando los criminales se extorsionan o algo así, siempre todo sale bien. Oh, ahí ya has experimentado muchas cosas que no salen tan bien. Para mí ahora surgía la pregunta, por supuesto, con Daniel, ¿cómo hacemos una entrega así? Esta entrega conlleva varios riesgos. El peligro fundamental, por supuesto, es que si nos observan, si interviene la policía estatal, crimen organizado, si ven cómo se entrega el dinero, te atrapan junto con el dinero, el otro tal vez es pariente, luego se habla de eso, te involucran en una conversación. También sucede muy seguido que la supuesta víctima, a veces entre comillas, la víctima dice algo así como, sí, aquí está el dinero por la extorsión, por el juego de la radio y así sucesivamente. Entonces tú dices, no, aquí no se trata de ningún juego de radio, aquí simplemente se trata de que no han pagado sus deudas de drogas. Entonces dices deudas de drogas y así sucesivamente. Y como dije, he conocido muy pocos que incluso en esas situaciones no se dejaron llevar para hacer alguna tontería. Creo que la persona más reflexiva que he conocido en esos temas fue Arturo B. de Rostock, el padrino de Rostock en ese entonces, que siempre era muy prudente. Creo que rara vez lo vi perder el control y cuando digo perder el control me refiero a que dijera cosas que pudieran tener consecuencias legales, aunque todos sabían que él actuaba de esa manera y tenía a los muchachos detrás, pero siempre mantenía la compostura. Pero cuando te enojas y alguien te provoca, en ese enojo, en esa agresión, de repente pierdes eso que te habías propuesto antes, de mantenerte tranquilo y objetivo, y entonces todo eso se pierde.
Ok, ¿dónde nos vemos? Primero que nada, estaba claro, nos dimos este aviso, yo siempre me comunicaba con Daniel, obviamente lo hacíamos sin teléfono y ya fuimos varias veces de un lado a otro, así que en realidad deberían agregarnos el kilometraje. Hablando en serio, tendría que preguntar eso de nuevo. Luego dijimos que sí, que tendrías que presentarlo de nuevo e intentar encontrarlo otra vez para ver si ahora todo sale bien, y pregunté si va todo en orden. Dar la indicación no garantiza que él lo recoja de inmediato. Y no es una suma que uno tenga disponible tan fácilmente. ¿Cómo fue recibida nuestra amenaza, nuestra indicación por los demás? ¿Están dispuestos a juntar dinero y pagarlo en conjunto? Teníamos una gran ventaja, ya que incluso nuestros amigos de entonces, los Hells Angels, dijeron, no nos meteremos en eso, mejor paguen esa porquería y ¿por qué nos quieren involucrar? También tenían presión de ese lado. Para ellos estaba claro que debían pagar. Pero mejor lo verificaron de nuevo. Daniel volvió y dijo, oye, ¿cómo está la situación? El tiempo se agota. ¿Qué hacemos? Ah, no, todo bien, solo propongan un lugar. Entonces, el que tenía que pagar, el que tenía las deudas de drogas, él propuso un lugar donde deberíamos encontrarnos. Luego Daniel vino con la propuesta y dijo que quería reunirse en tal y tal lugar, en el puerto y en el centro de la ciudad y así, donde yo dije que ahí no podemos controlar en absoluto cómo nos toman fotos. No sabemos, cualquiera que esté sentado ahí con una chaqueta Jack Wolfskin y una cangurera Jack Wolfskin puede ser un policía encubierto. ¿Cómo controlaremos eso? No lo sé. Definitivamente había paranoia de que la policía estuviera involucrada. La ausencia de participación policial en el caso nos había sorprendido. Hasta ahora no hemos escuchado de ninguna redada, interrogatorio, citación o algo similar. Fue cero, no escuchamos nada. Entonces dije que no dejemos que ellos propongan el lugar, sino que lo hagamos como creemos correcto. Y en ese entonces también le conté a nuestro sargento de la banda negra y le dije, mira, vamos a hacer tal y tal acción. Y ahora se trata de la entrega del dinero, y la entrega del dinero es el gran problema. Eso es como en un secuestro o algo así. O también con drogas, ahora la entrega de la mercancía y recoger el dinero, ese es el gran problema. Ahí es donde les gusta actuar. Hay buenas fotos para la prensa y todo eso cuando atrapan a una banda criminal, por así decirlo. Y Carlos me dijo entonces, está bien, mira, si no yo haría la entrega. En lo demás, yo no estaba involucrado en absoluto. Los que pagan aún pueden decir, lo vieron antes, todo está bien. No, ni idea, ¿quién es ese? Y así sucesivamente. Claro, claro, entonces existe la conexión. Si lo cuento hoy, me pregunto, ¿qué les pasa a tantos? Contigo sí, claro, se puede hacer la conexión de inmediato. Somos un club de motociclistas. Yo lo envío o él se ofrece para ir a recoger el dinero. Cualquier jueza se reiría ahí. Diría que nunca supo nada de nuevo. No tiene nada que ver con eso, es simplemente pura coincidencia y así. Sí, bueno, después hablamos. Carlos dijo que él entregaría el dinero y que nosotros esperáramos en el auto. También mencionó que Daniel no debía estar presente. Y así debía suceder. Eso fue un día en invierno. Sí, recuerdo que hacía frío porque, bueno, ya llegaremos a eso. Tal vez lo olvide, pero no creo. Si no, pregunten en los comentarios del video. Entonces fuimos a Rostock y propusimos encontrarnos en el Old Western. El Old Western es un restaurante de carnes ubicado en el centro de Rostock. Se come realmente muy, muy bien. Excelente calidad. Ahí solíamos pasar el rato y tenía reuniones con mi abogado, quien en ese entonces se hacía llamar el abogado de los motociclistas. Después de eso fue Grecia. Abogado de la parrilla. Y ahora creo que es abogado de campamento. Pero él ya se había quemado bastante con los motociclistas, siempre me lo encontraba ahí, pero hashtag sin odio. Mis asuntos siempre se resolvían bien ahí. Y ahí teníamos como una especie de base y también Daniel conocía a unas chicas que trabajaban ahí. Y dijimos, sí, bueno, ahí ya tendríamos cierta ventaja local porque la policía enfrenta el problema de que si un lugar, de alguna manera,
está relacionado o lo equipan con cámaras o cualquier otra cosa, o si llegan antes, tienen que involucrar al operador y obviamente decirle, ok, tenemos algo que hacer aquí. Si siempre lo hacen así o si también lo hacen en secreto, no lo sé. No trabajo en las autoridades de investigación, pero así es como lo imaginamos. Ok, si alguien trabaja permanentemente en ese lugar, notaría si la policía está involucrada. Así que sugerimos ese lugar, en algún momento a las 8 de la noche. En plena hora pico dijimos, ok, hagamos esta reunión. Al final ni siquiera fue afuera. Esperamos en el auto. Y Carlos fue para allá. Todavía teníamos contacto por celular, seguíamos en contacto y él dijo que ya estaba adentro. Ya estaba esperando al que debía entregar el dinero de los otros. Pensábamos, mierda, ¿por qué está él ahí? Siempre éramos muy puntuales para checar la situación, revisar todo y ver cómo estaba. Y él ya había escrito, sí, ya estoy aquí. Y ahí estábamos los tres sentados en el coche y por supuesto pensamos, ok, 25,000, ¿cuál es la pena por eso? Eso ya serían años de cárcel. Y eso por 25,000 no vale la pena. Además, hay que repartirlo, da igual. Daniel me convenció diciendo que él es blando, tiene miedo y si no se quema en Rostock, quieren volver al negocio de las drogas. Si lo hacen ahora, su red entera colapsará. También temen a los juicios, las investigaciones sobre el origen de las deudas, el narcotráfico y todo eso, ellos pagarán. Yo digo, sí, está bien, no tengo idea. Realmente le pedimos otra vez a Carlos y le dijimos, mira, tienes que estar realmente seguro, aquí quieres entrar ahí. Puede ser, ¿sabes? Puede ser que ataquen y luego todo sigue su curso con la policía. Él dijo, no, que se joda. En ese momento Carlos tenía unos nervios realmente muy fuertes. Entró ahí y entonces al principio no sabes qué pasa, no sabes nada. Estás sentado en ese auto observando, te vuelves casi paranoico cuando esperas que un negocio así salga bien. Hashtag lo sé, algunos lo reconocerán. Cuando estás ahí sentado y solo esperas que el trato funcione y ya te imaginaste qué vas a comprar con eso y lo increíble que se sentirá contar ese dinero y todo eso. Eso era importante en ese entonces, era importante en ese entonces. Luego comprar cosas inútiles con eso. Yo diría que la acción duró como media hora, pero creo que Carlos salió después de 4, 5, 6 minutos. Se acercó a mi auto y me hizo una señal, sonrió y asintió hacia el auto. Incluso ahí la tensión seguía, por supuesto, hasta que abrió la puerta de su auto. Él entró y dijo, oye, vámonos primero de aquí. Vámonos primero, sí, luego bajamos de la banqueta, claro, en ese entonces con mi Tuareg blanco y rines negros y así nos fuimos de ahí. No fue una fuga como tal, pero sí nos fuimos rápido girando a la izquierda, a la derecha, por algún lado y todos apagaron sus celulares. Todo apagado y así. Y él en el coche diciendo, oye, mejor no hablemos de esto en el coche, mejor no hablemos de esto en el coche, aunque de todos modos ya habíamos hecho demasiado. Todos dicen que no hablaremos de eso en el coche, pero es inevitable cuando pasas tanto tiempo en la calle y la carretera. Aún así, la policía siempre consigue información de las intervenciones telefónicas desde el coche, o sea, usan el coche para las medidas de vigilancia. Puedes proponértelo 1000 veces, pero al final viajas con la gente recorriendo 10, 15 o 20,000 kilómetros. Ahora imagina que decides no hablar de nada en el coche. No importa, lo dejé en algún lugar y él dijo, mira, creo que de los 25 recibí 5. Todos eran de 500, eso sí lo recuerdo, todos eran de 500 y dijo, ¿cómo que recibiste 5 de 25? Y entonces Carlos Hotel dijo, sí, estaban tan nerviosos, eran 2. Nosotros en el oeste simplemente fuimos al baño. El baño está en el oeste, si lo recuerdo bien, está arriba en el primer piso. Luego dijo que fuimos al baño. Y luego Carlos dijo que también tenía un mal presentimiento, porque ellos vinieron conmigo. Y él los evaluó así, como delincuentes y como personas violentas, uno puede evaluar bastante bien quién es otro violento, cuánta amenaza representa. Eso lo haces por la postura, por la tensión corporal, por el aura que alguien tiene. Eso solo lo conocen las personas que han estado en ese ambiente, que podían evaluar bastante rápido y con seguridad quién es un peligro y quién no. Y luego él dijo, bueno, entonces vamos juntos al baño. Si lo digo así, nosotros 3 hombres vamos ahora juntos al baño y ahí arreglamos las cuentas. Sí, suena un poco raro. Y luego le contaron el dinero en la mano. Carlos incluso se tomó el tiempo de revisar los 500 uno por uno, ¿saben? Al menos checando la marca de agua. Y luego le dieron el sobre que él revisó y dice, la verdad
estoy bastante seguro de que son 25.5. Y quiero decir, yo lo volví a contar y luego tomé el sobre. Luego, sentados en el coche, dijimos, ya que importa, y contamos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Ahí nos dieron, y esto no es inventado, amigos, en serio, nos dieron 25.500. No sé si lo entendieron, cuando dimos el aviso sobre la extorsión, que dijimos, sí, danos 25.555 euros. Y 55 centavos o algo así, tal vez estaba tan nervioso. O al hacer la cuenta, al retirar el dinero, o cuando todos lo juntaron y alguien no fue capaz de ver ese dinero porque estaba tan nervioso, no importa, recibimos 25.500 euros. Muy rápido, algo personal. Si quieren apoyarnos, mi libro ya salió, Odio. Violencia, juegos, bestseller, la marca detrás de Donkey Kong, échenle un vistazo. Abajo del video encuentran links para apoyar nuestro trabajo de desradicalización y lucha contra la violencia en Internet y escuelas. Varias opciones. Pulgar arriba, abajo, comenten. Eso ayuda. Gracias, Yahoy. El video continúa. Entonces nos fuimos a casa de Daniel. En ese entonces él vivía un poco a las afueras de Rostock. Fuimos a su casa. Y creo que Carlos en ese entonces, por ir a recoger el dinero, recibió 2.500 euros. Creo que recibió el 10%, que por supuesto también se redondeó. Así que creo que recibió 2.500 o 3.000 euros por la reunión para recoger el dinero. Los otros 22.000 euros los repartimos Daniel y yo. Esa noche me fui a casa y por un momento te sientes como un gángster, piensas que eres muy bueno en esto, en cómo planeamos todo, en cómo lo llevamos a cabo. Eso te cambia mucho. No puedes evitar sentirte así, como si estuvieras en la cima del mundo y crees que el mundo gira a tu alrededor y que nadie puede derrotarte. Luego dejé a Carlos y estaba tan nervioso y emocionado. Sí, ahí hay muchísima adrenalina y tampoco sabía dónde estaba con el dinero. Aún así, pensaba que la policía intervendría en la noche o la mañana. Y me fui a casa en el auto, Carlos, me fui, di la vuelta en la curva y en la noche se puso resbaloso, me salí de la carretera y me deslicé entre una señal de alto y un semáforo. Me deslicé por el estrecho espacio de unos 20 o 30 centímetros a cada lado. Pensé que eso hubiera sido karma instantáneo, tal vez lo necesitaba en ese momento, probablemente le hubiera hecho un daño a mi auto de 10.000, 15.000 euros. Me deslicé y creo que solo el rin quedó un poco dañado. Estaba tan nervioso que apenas podía conducir. Llegué a casa con el dinero, ¿y ahora a dónde pongo el dinero? Luego fui dejando el dinero guardado fuera de casa de vez en cuando. Suena fácil decir que uno ahorra dinero en casa. Con los billetes de 500 funcionaba. Pero yo siempre contaba con que otros criminales también sabían que yo tenía dinero en casa. Y los criminales asaltan a otros criminales. Por dinero se hace de todo, así es simplemente. Ahí no hay hermanos, no hay nada, no hay vueltas. Nos apoyamos mutuamente y así todo funciona. Cuando se sospecha que hay dinero fácil, se actúa en secreto, se envía a alguien o se delega en otra persona. Amigos, así lo experimentarán. Eso es simplemente algo que también aprendí, ya lo sabía. Cuando tienes dinero de drogas o billetes de diferentes denominaciones, y eso empieza desde el billete de 5 euros, tienes de 200, 500, 200 billetes de 5 euros, 100 de 10, 200 de 20, lo que sea. Los montones de dinero son grandes y se encuentran escondidos debajo del sofá, en el refrigerador congelado, en la carne molida, detrás de cuadros, etc. Encontrar dinero no es tan difícil. Mucha gente es creativa buscándolo, así que lo guardé fuera de casa. Pero aún así fue una sensación extraña. De todas formas, uno también presume de eso. Mis amigos de aquel entonces también decían, funcionó aquí, el dinero no es problema y cosas así. ¿Y ustedes también compraron algo con eso? Y esa fue la primera vez que me di el gusto de hacerme una compra de lujo. En ese momento, con ese dinero, me compré mi primer Breitling por unos 4.000 o 4.500. Compré algo con ese dinero y conté una historia al respecto. Pero nunca se suponía que hubiera alguna investigación ni nada por el estilo. El sorteo siguió, y eso realmente no es ningún secreto, se puede investigar en internet. De todas formas, me inscribí en ese sorteo. Estaba inscrito en ese sorteo y lo seguí de todas maneras.
porque el que tenía deudas de drogas con nosotros en algún momento dijo, me voy a vengar de eso, y por no haberme golpeado aquí, y porque él podía seguir con sus negocios de drogas y todo eso, se le iba a ocurrir algo conmigo. Y aún así, cada mañana cuando estaba alterado, mi novia de aquel entonces, ella era, ¿qué era ella? Asistente dental. No, ella simplemente trabajaba en el consultorio dental, algo así. No importa. Y ella cada mañana me dejaba una nota con la palabra clave que iba a salir. Y de verdad, después de que hicimos el dinero, como 10 días después o algo así, recibí una llamada. Recibí una llamada en la mañana y de verdad contesté diciendo, escucho Ostseewelle Radio Mecklenburg-Vorpommern, y del otro lado estaba la emisora de radio y me dijeron, sí, ganaste 1.000 euros. Yo dije, ya, ¿gané 1.000 euros? No. Y sí, aquí es Ostseewelle. Yo dije, deja de tomarme el pelo. ¿Quién es? ¿Quién me está tomando el pelo aquí? Porque siempre le contaba esto a todos, que yo decía así, De todos modos, me inscribí ahí y así, y que siempre escuchaba eso, y así contesté, también contesté así un par de veces con los hermanos del club y se burlaron de mí. Y cuando también los llamaba, a veces alguien contestaba y lo contaba de manera similar. Y luego tengo la estación de radio en la línea y él me dice, sí, ganaste los primeros 1.000 euros por haberte registrado así. Y yo así de, ay, ya basta, ni siquiera podía entenderlo bien. Pero ahorita llegamos a eso. Y luego me dijeron, sí, ¿tienes la palabra clave del día? En realidad, yo no tenía la palabra clave, pero mi novia de ese entonces siempre la anotaba y me dejó un papel en la cómoda. Entonces fui y les dije que necesitaba 5 segundos. Recibí una llamada mientras estaba en el baño. Al salir, ella me dijo que me había dejado un papel que decía jugo de naranja. Dije jugo de naranja y se volvieron locos del otro lado de la línea. Y luego dijeron, sí, ganaste 10.000 euros, Felipe. Genial, tienes la palabra clave, eso es correcto. Y el reportero veloz, alguien va a pasar después por tu casa, te va a traer los 10.000 euros, o sea, te los van a transferir. Te traen dinero de juguete impreso 500 y te lo transfieren. Y sí, él va a pasar pura charla y no vamos a entrar en vivo después, ya tenemos un ganador y yo así de sí, todo bien. Me puse súper feliz, claro que me pregunté. La probabilidad de que yo gane ahí de manera normal, pues es, no sé, quién aquí siempre hace matemáticas, cuánta gente escucha eso y luego yo, y además con la historia previa y todo eso, uno en varios millones. Por supuesto me entró la duda y pensé, ¿me están tomando el pelo o hicieron esto como agradecimiento para tranquilizarme? Pero ¿eso era importante para mí? Yo asumí que todo eso seguía su curso normal. Claro que tenía en mente que sí, lo hicieron para tranquilizarme. No siempre fui el joven simpático que soy ahora, el que ya no quiere ser violento ni que lo golpeen, por favor no lo hagan. Pueden pensar que soy tonto, pero por favor no me golpeen. Y ahí sentí, ok, tal vez alguien en este canal quiere quedar bien y decir, ok, ahora sí vamos a dejarlo pasar de verdad. Y entonces volvemos a ser amigos. Y así fue que el reportero veloz me avisó en algún momento, me llamó al celular y me dijo, sí, voy a ir después para tomar fotos y todo eso. Eso es lo que aparece en esta miniatura y luego llegó en algún momento, pero justo estaba la transmisión en vivo. La llamada llegó como a las 7 de la mañana o algo así, a las 7. Y luego como a las 9, 9:30, me metieron a la transmisión en vivo del programa. Y creo que en ese momento para el canal fue cuando dijeron, ay carajo, ¿qué hicimos o qué hice? Luego me conectaron en vivo y dijeron que tenían al ganador de hace un rato en la línea, Felipe de Wismar. Me presenté brevemente, expresando mi alegría por haber ganado esa mañana. Mencioné que estaba dando una vuelta con mi perro cuando me contactaron y me preguntaron qué más hacía en Wismar. Y yo les digo, sí, tengo una tienda de tatuajes y hago esto y aquello. También ando un poco en moto, tengo un pequeño club detrás de eso. Rico. Silencio total en la transmisión en vivo. Seguramente fueron unos 10 o 12 segundos, lo cual es demasiado para una estación de radio, ya que la gente enseguida piensa en cambiar de estación. ¿Qué pasa? ¿La estación se descompuso, la apagaron o algo así? De verdad, un silencio total.
Y luego, bueno, eso es, sí, genial, y eso. Ahí te das cuenta, mierda, ves esta conversación aquí de inmediato, alguien así en la emisora, ¿no? Así de, no, no, no sigas hablando, déjalo. Y sí, ya no hubo una segunda transmisión en vivo. En mi emisora, luego llegó ese reportero veloz, me dio esos 10.000 euros. Ahí fue cuando tomé esa foto, agarré a mi perro, mostré los 10.000 euros así, y él también ya había recibido una llamada. Dijo, oh, si él no quiere foto, entonces digo, sí, amigos, aquí tiene que haber un corte rápido, la tarjeta de memoria estaba llena, olvidé borrar videos viejos, así pasa a veces, sí. Creo que en el reportaje de campo también dijeron, oh, con ese no necesitas entrevista. Y así, primero hacerlo, ahí todos sabían, mierda, ahora esto se va a poner feo, la regamos en serio, no importa qué. Ahí por lo menos ya se sentía, apenas ahora después he escuchado muchas cosas. También hubo un proceso sobre eso, ¿no? Todo eso se puede buscar un poco en Google y así, pero incluso después de que gané, me contaron que la policía criminal de Schwerin fue a la emisora y dijo, no importa lo que nos cuenten aquí, Schlaffer no ganó de manera regular. Debemos averiguar qué sucede aquí. Probablemente han surgido nuevos elementos en su investigación. Ya lo conté que el locutor de radio también fue investigado antes, también por abuso sexual de la vecina, ocultamiento de insolvencia y así sucesivamente. Y eso fue como otro clavo que también se martilló ahí. Después fue hasta mi segundo tiempo en prisión que volví a escuchar sobre este asunto, porque entonces los medios empezaron a hablar de este partido manipulado. Nosotros no estuvimos involucrados en eso, porque no participamos en la manipulación, simplemente nos beneficiamos por detrás, pero realmente no nos importaba de dónde sacaban los 25.000 euros o lo que fuera. Y sigo pensando que gané de manera regular. Si alguien quería hacerme un favor con eso, ya no puedo explicarlo de otra manera aquí. A veces es difícil de entender y creo que más de uno está sentado aquí pensando, oh no, Felipe, todo esto me suena un poco a coincidencia. Pero creo que así fue como pasó, que alguien quiso hacerme un favor y lo arregló de esa manera. Después de eso, ese sorteo también desapareció. Creo que fui el último ganador en ese sorteo. Después lo cancelaron y no fue por nada. La estación de radio fue muy criticada después, el locutor de radio causó un gran daño, pero creo que hoy la estación está de nuevo en camino al éxito. Y hay que decir también que en el fondo una estación así no tiene la culpa si la gente que trabaja ahí, al final de cuentas es una empresa, toma esas decisiones. Hay que dejar muy claro que una estación así no tiene la culpa si ahí se facilita, se engaña y se aprovechan de otros. Sí, definitivamente eso volvió a condicionar mi cerebro. Con las cosas que hago, me salgo con la mía. Es dinero increíblemente rápido, pero también quiero decirlo aquí. El dinero fácil se va igual de rápido, se va volando y te vuelves más y más codicioso. Quieres cosas más bonitas y más bonitas. Y hoy me siento muy bien con una chaqueta deportiva que compré en oferta por 45 euros. Creo que mis pantalones costaron 50 euros. Llevo puesta una camiseta que yo mismo produje y creo que lo más caro que traigo puesto son mis tenis que costaron como 120 euros o algo así. Y me siento bastante bien. No digo que las cosas caras no sean bonitas, pero depende de cómo las obtengas. Yo también me di un pequeño lujo alguna vez. Hoy también llevo un reloj, un Breitling, pero tuve que ahorrar mucho tiempo para conseguirlo y eso también es divertido. Solo puedo decir que ese dinero fácil se fue rapidísimo. El problema es que luego uno quiere cosas cada vez más rápido y cada vez más grandes y ganar la mayor cantidad posible con el menor esfuerzo, así que debería ser algo así como que quizás sea un día de preparación, una semana de preparación y luego sí que truena. El dinero fácil que gané influyó en otros del club que también querían ganar rápido. Es difícil resistirse cuando alguien dice que hizo 10 o 12.000 rápido y con otros 10 ya son 20.000 en un mes. Sin los ingresos regulares del negocio del sexo, de otros negocios y así. Y el otro va a trabajar en turnos por 1.8 neto de alguna manera. Eso es lo que primero vendes en el club. Y luego hubo todo tipo de ideas.
tanto de los prospectos como de los miembros, para unirse y así ganar dinero rápido también. En realidad yo no quería eso, pero aquí entra la doble moral y ahí sí fui muy hipócrita. Siempre lo digo, me gusta señalarlo. Mala persona que fui, y así era yo antes. Intenté de todo para hacer dinero, traté de sacar dinero de donde fuera, sin importar cómo. Pero siempre me preocupaba que si las personas equivocadas se unían, podrían hacer tonterías que afectarían al club. Porque yo siempre pensaba que lo que yo hacía estaba perfectamente planeado, que yo era el genio y que todo lo que empezaba se convertía en oro. Y siempre me preocupaba que cuando los demás lo hicieran no saliera tan bien. Y muy pronto pasó que algunas personas, un miembro de nosotros, un miembro y dos prospectos, se juntaron para hacer robos, pero de una manera más profesional. Consiguieron herramientas de trabajo para eso. Vigilaron los lugares y cómo fue todo, si los atraparon o no los atraparon, y todo lo que pasó alrededor y cómo los llamábamos, eso sí lo puedo decir ahora. O les dimos un nombre a esos tres. Siempre hablaban de cosas como descolgarse por las fachadas, meterse por algún lugar y moverse como hombres serpiente y así. Y a esos tres les pusimos... Me gustaría saber qué creen ustedes. ¿Cómo llamamos internamente a ese club? Y eso, para burlarnos un poco de ellos, también hay que decirlo. Se los contaré la próxima vez. ¿Y por qué acepté participar en otro asalto? Bueno, eso viene en la próxima parte. Gracias, amigos, por escucharme. Lamentablemente ahora debo lidiar con esto debido a la migraña. Ténganme paciencia. Hay muchos productos nuevos y geniales en la tienda. Quien quiera apoyarnos, todo este proyecto y nuestro trabajo contra la violencia, la desradicalización, difundir esto sobre mitos, criminalidad, extremismo y demás. Puede hacerlo ahí mismo y hay muchísimas maneras de apoyarnos. Pero la tienda tiene muchas novedades geniales. Díganme su opinión, me interesa saber qué piensan. Esto es King Gunther den Kongsd y como siempre me despido con un ahoy desde la costa.